Cuba Información. En esta vida entre días oscuros y días claros alzo mi canto, grito con una voz con la que espanto toda mi soledad rompiendo muros. El motivo de la reflexión de esta comparecencia y esta charla, que tiene que ser también una reflexión colectiva, ¿no? Pero sobre todo, tanto los sucesos últimos a partir de las elecciones, etcétera, etcétera, pues debatir y conocer las medidas que la revolución bolivariana ha puesto en marcha frente a esos ataques sistemáticos. Yo quería poner un poco en contexto por qué se producen estos ataques sistemáticos. Y yo creo porque además el proceso emancipador en Venezuela no empieza con la victoria de Hugo Chávez, el comandante Chávez, empieza bastante antes, y de hecho el pueblo venezolano tiene una larga tradición de luchas populares, de luchas obreras y de luchas también guerrilleras en ese contexto negro de una América Latina cuyos gobiernos defendían por la vía militar la imposición de un tipo de gobierno de sumisión a los intereses de Estados Unidos. Pero además es un proceso que el del comandante Chávez, en el cual es un elemento aglutinador de todas esas luchas que a un determinado momento estaban divididas, con un proyecto emancipador en medio del nuevo orden mundial. Es decir, en medio de la caída del campo socialista, en medio de cuando Bush, en septiembre de 1990, y luego en enero, a propósito de la intervención en Irak, afirmaba que empezaba una nueva era de libertad y armonía frente al terror y la presión de la Unión Soviética. Es algo que después, posteriormente, se llamaría globalización, y que el marco teórico estaba referenciado en esos dos escritores, dos pseudocientíficos, podríamos decir, de Fukuyama o de Huntington. Es decir, el fin de la historia y el triunfo de la historia omnipotente vinculada a lo neoliberal, y luego también el choque de las civilizaciones. Y en medio de todo este proceso surge ese proyecto emancipador. Un proyecto emancipador que además reunía muchos aspectos y que luego además entronca con el fin de esa globalización, que yo siempre que intervengo quiero situarlo en ese marco. La globalización es la irrupción de Estados Unidos como potencia unipolar, acompañada de una campaña propagandística que nos dice que tenemos que aceptar esa globalidad porque es necesaria por la transmisión de las comunicaciones, por el libre movimiento de los flujos financieros, pero que realmente lo que dice es que todos los países del mundo no pueden tener soberanía nacional, es decir, para hacer sus decisiones de política interior y exterior, porque tienen que ceder la hegemonía al único que mantiene la hegemonía, o al único hegemón, que es Estados Unidos. Eso fue los pueblos, que ya no podían hablar ni de emancipación, que ya no podían hablar de lucha de clases, que ya no deberían hablar ni pelearse para lo eminentemente popular. Además, con un liderazgo militar que cambiaba el uso que habían hecho la mayoría de los gobiernos de América Latina de sus ejércitos, empleados en una guerra interior de contrainsurgencia, que se impusiera en toda América Latina el modelo de Costa Rica. Es decir, la desaparición de ejércitos que pudieran representar, simbolizar o proteger el país de los pobres, una situación en la cual el 80% de la población venezolana estaba excluida de la vida de su país. Eso lo revirtió, pero además con una mirada lejana para cambiar ese problema rentista importador, aunque por desgracia no acabó su obra, pero afortunadamente, y ya que tiene que ver con el título de la charla, sí hay un pueblo y hay mucha gente que sigue continuando su obra. Pero también tenía ese nivel reactivo en lo externo, y de hecho es el que consigue otra vez unir a la OPEP para conseguir unos precios de petróleo justos. Pero además es que
revierte todos los contratos de las empresas estadounidenses que no daban ni un céntimo, ni un centavo de regalías por llevarse el petróleo de Venezuela. Pero lo que cambió fue, además, dentro de la brillante cabeza del comandante Chávez, el proyecto de integración regional. El saber que es muy difícil que un solo país se enfrente a todos los poderes mundiales que quieren tumbarlo. Tenemos un ejemplo glorioso, que es Cuba, hasta el día de hoy. Pero él se dio cuenta, además en ese contexto de emergencia de los BRIC, que se podía cambiar la arquitectura, o empezar a cambiar la arquitectura que era subalterna del poder de Estados Unidos en América Latina. Y de ahí surge todo el proyecto de integración regional, que es algo que yo, como ciudadano de este país, miro con envidia, y que me gustaría que en el marco de nuestra vecindad lo pudiéramos tener. Es decir, en el marco del Mediterráneo y en el marco de América Latina, y no en el marco de determinados países como Polonia, Alemania, etcétera, que tienen unos intereses antagónicos, y hablo siempre de sus dirigentes, antagónicos con los nuestros. Hugo Chávez, la revolución bolivariana, se dio cuenta de que esto no podía ser así, y a partir de ese momento es donde empiezan esos grandes proyectos, como es Petrocaribe, como es el ALBA, como es Mercosur, como es UNASUR, y como es la CELAC, como una puntilla prácticamente al orden de la OEA. Esto no se le perdona. No se lo perdona porque además acompaña a esa emergencia de esas grandes potencias que quieren cuestionar el mundo unipolar de Estados Unidos, y estamos hablando de Rusia y de China. Pero sobre todo de Rusia, que a partir de 2008 empieza a intervenir y actualmente está interviniendo de una manera decisiva para conseguir incluso la paz en Oriente Medio. Por desgracia, Estados Unidos y todos los grandes poderes que representa y que defiende aprietan el acelerador tras la muerte de Chávez, intentando desestabilizar al nuevo dirigente que es el presidente Maduro. De todas maneras, lo que estamos viviendo, hay que decir que no es algo nuevo en América Latina, y lo hablábamos antes. Siempre hubo golpes de Estado e intervenciones militares, siempre. Más de 300 intervenciones militares desde 1902, y golpes duros que todos tenemos en la cabeza. Yo conocí, muchas veces lo cuento, a Philip H., lo conocí en La Habana, un espía de la CIA que fue uno de los primeros que se salió repugnado por lo que estaba haciendo. Escribió un libro en el cual contaba sus intervenciones directas para desestabilizar y para dar un golpe de Estado en Guatemala, y posteriormente, creo acordarme, que en Brasil. Actualmente lo que tenemos son golpes blandos, enmarcados dentro de esa guerra de cuarta generación que se inventaron, entre otros, William Lee y un grupo de oficiales en 1989, que se basan sobre todo en la utilización de la propaganda, de las acciones psicológicas y de la utilización de eso que se llama sociedad civil y de las redes de ONGs, la mayoría financiadas por parte de estos intereses. Sobre las acciones psicológicas quería detenerme un poco, ¿no? Se llaman realmente shitstorm, que es literalmente, se llama tormenta de mierda, y pido perdón por el nombre, pero es así como se llama, que se utiliza para denotar o para hablar de los estallidos de ira más o menos pasajeros en Internet, y muy particularmente en las redes sociales. Estos estallidos, lejos de ser una muestra genuina y espontánea de indignación, están al servicio de aquellos que han ordenado y ejecutado las operaciones militares occidentales en la posguerra fría. En la práctica, las shitstorm han desencadenado lo que algunos autores del grupo Eurosanian Hub definieron como Tiger Massacres o masacres gatillo. Y su definición es muy interesante. Una Trigger Massacre es aquella matanza, ejecución sumaria o masacre real, escenificada o inventada, destinada a provocar alguna forma de intervención internacional en un conflicto militar o revolución blanca. Puede haber sido planificada bajo la forma de provocación a fin y efecto de atribuírsela al bando contrario. Una hemos tenido hace poco en Ankara.
Otra posibilidad consiste en que el bando interesado en aprovechar la matanza cometida por las propias fuerzas o las del enemigo se utilice propagandísticamente. Una tercera variante consiste en inventar o simular la masacre total o parcialmente. La intención última de estas masacres es la de justificar y provocar alguna forma de acción internacional, ya sea diplomática o militar. En esto se diferencian las trigues masacres de la mera propaganda de guerra. Y hay muchísimos en el terreno o en el momento reciente, hay muchísimas que os sonarán, ¿no? El asesinato ficticio de bebés en las incubadoras de Kuwait en 1990, masacres de mayo de 1992 y febrero de 1994 en Sarajevo, masacre de Srebrenica en julio de 95, masacre de Ralkal en Kosovo en enero del 99, asesinato de los contratistas de Blackwater en Fallujah, bombardeo de las manifestaciones en Trípoli, masacres en Siria, en Jula en mayo, ataque con armas químicas en Yan Hasal, Alepo, y ataques químicos en Ghouta en agosto de 2013. O sea, son operaciones diseñadas perfectamente, que pueden ser de guerra o no pueden ser de guerra. Lo que está viendo es la utilización espuria de los derechos humanos para crear la soberanía. Es decir, son golpes blancos para acabar con el principio de no intervención recogida en la Carta de Derechos Humanos, que tenemos que reivindicarlo siempre. Yo vengo de una conferencia en la que se hablaba de seguridad humana, poniéndola por encima de la seguridad de los estados. Y es una trampa absoluta, porque lo que parece maravilloso realmente es tener un elemento para poder intervenir en los estados acusándole de que están vulnerando los derechos humanos, que los ponen cuando ellos quieren. Porque una de las cadenas que utiliza la Unión Europea son, aparte de la membresía o los acuerdos de agregación, o sea, los acuerdos de incorporación a la Unión Europea, son los tratados comerciales, en los cuales todos en su articulado número 2 tienen la salvaguarda de que si se vulneran los derechos humanos se suspenden. ¿Habéis visto que suspendan algún acuerdo comercial con los socios prioritarios de Marruecos, de Arabia Saudí, de Israel o de Turquía? No, porque para ellos los derechos humanos son una forma que sirve, discrecional, sirve para los enemigos, para desestabilizarlos, para intervenirlos, para acabar con Westfalia, pero que no sirven, por supuesto, para sus amigos. Y tiene mucho que ver lo que está pasando en Venezuela con esa teorización de la guerra de cuarta generación, es decir, las revoluciones de colores, ¿no? Porque tienen mucha similitud con los accionarios y los personajes. Hay presencia y financiamiento de organizaciones civiles y estudiantiles por los mismos actores. Y yo siempre lo digo y lo recuerdo, estos nombres, para que nos lo grabemos en la cabeza: la Freedom House, la USAID, que está reconocida a pesar de que los grandes medios de comunicación nos la presenten como una ONG, realmente es un brazo de la CIA para intervenir dentro de eso que se llama sociedad civil. Ahí también está la Open Society de Soros, es una de las ONGs o de las organizaciones que ha intervenido, por ejemplo, para desestabilizar Rusia. Tenemos al Instituto Einstein, donde está Bob Helder, que ese fue uno de los que escribió el libro teórico de todas estas revoluciones de colores que se llama De la dictadura a la democracia, que está vinculado directamente al Instituto Internacional Republicano, donde está John McCain, otro de las personas que anda de un lado para otro. Lo vimos en la plaza de Maidan apoyando a los grupúsculos neonazis que consiguieron cortar precisamente ese país que sirve de autopista energética para que Rusia suministre a una Unión Europea que no tiene energía, esa energía. Y lo vimos también con el señor al-Baghdadi, reuniéndose con el dirigente actual del Estado Islámico. Para estos poderes, democracia y derechos humanos son solo aquello que permite la economía de mercado de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Es increíble, han reducido la democracia al modelo de democracia estadounidense. Para acabar, cuando se aprieta el acelerador tras la muerte de Chávez, y además se aprieta en dos medidas, ¿no? Aprovechando evidentemente la conmoción de un pueblo que pierde un líder histórico, que de esa clase de líderes que llegan cada cientos de años, a ver si nos llega a nosotros, pero bueno, yo hago esta petición para ver si bien. Pero además es en un marco regional de contraataque por parte de los grandes poderes para que el mundo vuelva a ser como ellos quieren ser.
y que afecta a todos utilizando los mismos métodos. Lo estamos viendo en Brasil, se movilizaron también esas movilizaciones, principio de estudiantes. Siempre es curioso cómo ellos emplean un mismo sistema y una misma pauta. Cuando somos capaces de aislar esos datos, somos capaces de detectarlo en todos los lados. Cuando hay ese tipo de organizaciones que se manifiestan, que luego sigues la financiación y llegan a estos que hemos nombrado antes, y que además los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no independientes del poder económico, las amplifican, estamos ante una operación de este tipo. Brasil, importantísimo, esta economía del mundo, uno de los pilares estratégicos que si cae cambiará evidentemente toda la arquitectura de América Latina, pero exactamente igual lo que han hecho con Ecuador, con Bolivia o por desgracia también con Argentina. Yo, para ir acabando, porque me interesa escuchar mucho al embajador, diría que además nosotros tenemos un doble problema, porque el caso venezolano, para nuestra desgracia, es un caso muy español. Es decir, Madrid muchas veces ha servido como Miami, tanto para Cuba como para Venezuela, el Miami europeo, desde el cual salen todas las campañas contra estos países. Por cultura, quizás por hablar el mismo idioma, pero también porque se han atacado los intereses de las multinacionales que dicen ser españolas. Dicen ser españolas porque no responden a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque ni Telefónica, ni el Banco de Santander, ni BBVA, ni Santillana, ni Prisa responden a los intereses populares de nuestra gente. Pero además es un ejemplo que se utiliza sistemáticamente porque, por desgracia, con el uso de esos grandes medios de comunicación, con el uso de esa propaganda mentirosa de las televisiones, llegan al 99% de los hogares. Y las últimas encuestas a mí me dejaban impresionado de lo que son capaces de hacer. En una encuesta se preguntaba a la gente que señalara la persona más odiada, y era el presidente Maduro. Y en el penúltimo lugar estaba la señora Baghdadi, o sea, el líder del Estado Islámico. Imaginar cómo pesamos eso si nosotros no tenemos grandes medios de comunicación que puedan llegar. Y ahí abajo hay gente de buena fe. Hay gente de buena fe que se cree las mentiras sistemáticas que están haciendo. Últimamente se ha detectado, no sé si lo habéis detectado vosotros y vosotras, otra, podríamos decir, un giro en la tuerca, una subida en la tensión, empezando a colocar una idea fuerza muy peligrosa, que es la de la emergencia humanitaria. De que en Venezuela ahora mismo hay una emergencia humanitaria donde se pasa hambre, desnutrición. Y eso es otro de los esquemas clásicos de Storm para llegar a la intervención. Aparte de todo lo demás, porque no paran de desestabilizar. No paran de intentar infiltrarse, comprar a militares, movilizar en las calles a agentes armadas, asesinar a líderes, introducir paramilitares, el acaparamiento de productos básicos exactamente igual que le hicieron a Salvador Allende, una campaña en todos los medios de comunicación, e incluso ahora lo que decían, y yo fui invitado del Poder Electoral como acompañante electoral, aquello que 5 minutos antes o un minuto antes el país, un minuto antes de dar los resultados, decía que iba a ser una trampa, que como iba a perder la oposición iban a dar un golpe de Estado, pues inmediatamente cambió y el sistema electoral venezolano era aceptable para el país porque habían ganado los suyos. Es esa derecha que existe allá y que existe aquí, que solo entiende la democracia cuando ganan ellos, y que nos lo enseñaron, para nuestra desgracia, durante 40 años a partir del 18 de julio, y que nos quieren volver a enseñar ahora si hay alguna mínima posibilidad de cambio, cuando estamos hablando de fuerzas que incluso no son revolucionarias, que están hablando de socialdemocracia, y habéis visto cómo están
empezando a asaltar los grandes poderes para tensionar. Nos volverían a fusilar sin ningún tipo de problema. El trabajo, y para terminar, en el Parlamento Europeo sobre este tema es terrible. No hay país en el mundo que tenga más resoluciones de derechos humanos en el Parlamento Europeo que tiene Venezuela. 8 resoluciones ya, aparte de un punto en el debate último, en el que yo, con una persona de compromiso, me fajé contra todo el Parlamento. Decenas de intervenciones. Invitaron de una manera injerencista a los familiares del presunto golpista ¿cómo se llama? Ledesma, Antonio Ledesma. Esos familiares me gritaban mientras intervenía y no me dejaban intervenir, mientras la presidencia no les ha callado. No sé si alguno habrá visto ese vídeo. Yo tenía que gritar porque no me dejaban hablar. Recibí los mismos insultos y descalificaciones por defender la no injerencia, la dignidad, el respeto a los contrapesos constitucionales que tiene Venezuela. Porque se puede que hayan ganado la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana con la misma legitimidad que tiene el presidente de la República, que ganó con el mismo sistema electoral, el mismo con que ganó Capriles su gobernación, el mismo que utilizó la oposición para celebrar sus primarias. Antes nos resbalían y ahora les vale. Para acabar, yo creo que hay futuro y que hay esperanza, porque solo tenemos que ver lo que es la MUD. Si el presidente de la Asamblea Nacional es del tercero o el cuarto partido, están absolutamente desgajados frente a un Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es la primera fuerza, aunque no tenga la mayoría actualmente en la Asamblea. Sin más, delante de vosotros, delante del embajador, deciros que voy a seguir siendo esa voz que defienda la decisión libre de un pueblo que se está enfrentando a todos los poderes del mundo y que nunca encontrarán en mí el aplauso hacia la injerencia, la desestabilización y los golpes de Estado. Gracias.